Salve, hermanos y hermanas. Seguimos con la serie sobre la Divina Comedia y hoy vamos a hablar sobre el infierno. La conferencia se quedó larga porque serán aclarados cada uno de los 33 cantos hechos por Dante sobre este tema. Y por se tratar de tema avanzado, recomendamos a todos que no lo conozcan el tema a la luz de la gnosis que lean antes el preciosísimo libro Sí a Infierno, Diablo y Karma. Mismo para quienes ya lo conocen, vale mucho la pena reevaluar esa enseñanza. Entonces, explicaciones sobre la estructura del trito cosmos, el número de leyes de cada círculo, el rayo de la creación y los 7 cosmos, y otros temas no serán tratados aquí. Nos acordemos que todos nosotros vamos a pasar por esses processos que vamos a describir aquí, ojalá sea conscientemente. Como saben, el infierno es un lugar extremadamente tenebroso y feo, en verdad. En esa visita guiada que vamos a hacer, digamos así, pues se recomienda a todos um estado de consciência adequado, especialmente aquelas pessoas mais sensíveis, pois é uma ótima oportunidade para enfrentar seus medos e também para ser consciência que nosso trabalho interior vai muito mais allá que uma simples meditação. Temos que ir fundo em essas questões se queremos avançar em este caminho. Empecemos a visita. Empezamos com o chamado Proemio General, en el canto 1, que representa el descamino, la falsa vereda y el seguro guía. Proemio es una palabra que significa prólogo. Dante adquiere a mitad de su vida, a los 35 años, conciencia de haberse apartado de la virtud, que es el camino recto, y se encuentra perdido en la selva oscura que simboliza el sueño de la conciencia. Dante dice a la letra: oleadas de almas perdidas se sumergen bajo un cielo sin estrellas, porque perdieran el bien de la inteligencia. Es decir, quienes desecharon la oportunidad de despertar conciencia. Él entonces intenta escapar de ahí subiendo a una colina, pero 3 animales se lo impiden, cerrándole el paso. Una es la pantera, que representa aquí la lujuria. El otro es el león, simboliza la soberbia, orgullo. Y una loba, símbolo de la codicia, ambición y poder. Dante busca otra salida, pero es detenido por Virgilio, que le pide su confianza para sacarle por un camino más largo, pero que más adelante otro le guiará para contemplar a los bienaventurados. Aquí tenemos una descripción del estado actual de la humanidad, un estado de total sueño de la conciencia en que las almas perdieron el bien de la inteligencia. Pero también eso se aplica a nosotros, porque mismo en la gnosis, si permanecemos en la entropía espiritual y meramente intelectualizamos la enseñanza, es posible que incluso nosotros hagamos parte de esas oleadas que cita Dante. Esos 3 animales, curiosamente, son una síntesis del ser humano en los días actuales. La fornicación hace parte de la orden del día, y todos están en búsqueda de las riquezas y confort material, o mismo poderes, además de un extremo egoísmo y orgullo por doquiera. Pero felizmente hay un gurú que nos señala el camino para salir de ese lío. Sin embargo, ni todos están llamados a conocerle. Y ahora entramos en el proemio del infierno, que representa el temor humano y la confortación divina, y también las 3 mujeres benditas. Dante inicia su viaje en la noche del Viernes Santo, pero se desanima ante el largo camino. Virgilio le revela que Beatriz, además de María y Lucia, le envían para rescatarlo
y él recupera su coraje. Ellas representan las tres gracias, siendo María una alusión a la Madre Divina, Beatriz, como sabemos, es su alma divina, y Lucia simboliza la visión espiritual necesaria para que él vea y comprenda sus propios errores. Pero en la primera etapa, la gracia es incapaz de moverlo. Por no tener todavía la gracia, debe confiar en la razón humana. ¿Y por qué en la noche del Viernes Santo? Es una alusión al camino crístico. Nos acordemos que todo iniciado debe bajar a sus propios infiernos atómicos si quiere avanzar en ese camino. Pero bien sabemos que es un camino largo, estrecho y difícil, lleno de peligros por dentro y por fuera. Uno se llena de terror al tener que enfrentar a sí mismo en su tártaros interior. Felizmente, el iniciado es ayudado no solo por el gurú, sino también por las tres gracias, la Madre Divina, su alma divina y también esa parte del ser llamada Lucia, que nos confiere esa visión espiritual. Bien sabemos que la autoobservación nos empieza a dar esa visión espiritual, pero estamos hablando de procesos que van a pasar en la segunda montaña, cuando el iniciado necesita bajar a sus infiernos y encarar el lado oculto de su luna psicológica. Y llegamos a la puerta del infierno, el llamado vestíbulo de los ignavos y el paso del río Aqueronte. Nos acordemos que aquí todavía no es el limbo. Los ignavos son llamados de omisos y cobardes. Representa las almas que en vida nunca tomaron la postura, no se decantaron por ningún bando y no lucharon por ningún ideal. Ahora están condenados a correr eternamente tras una bandera que gira sin rumbo y no representa nada. Y nunca han sentido el estímulo de las grandes pasiones o decisiones de la vida. Ahora se ven estimulados a la fuerza por dolorosas picaduras de insectos. Nos acordemos de las personas tibias. Dice el maestro Samael en la conferencia El loro espiritual del Bodhicitta, título original La gran realidad. Si no se ha propuesto a esa persona autoexplorarse a sí misma, se le podría denominar tibio. Y ya sobre eso, el Cristo habló claramente en el Evangelio diciendo: sed fríos o calientes, pero no tibios, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Eso es todo, termina el maestro. Aquí vale la pena leer un trozo del libro. Miren lo que nos dice Dante sobre una inscripción que hay en las puertas del infierno. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia movió a mi supremo Hacedor. El divino poder, la suma sabiduría y el primer amor me herieron. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo a mi vez duraré eternamente. Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. El infierno fue creado por voluntad divina como un acto de justicia, a fin de conceder la purificación de las almas que no lograron por sí mismas eliminar sus defectos a lo largo del ciclo de 108 existencias. Ellos entonces llegan al río Aqueronte, Virgilio y Dante. Caronte es el barquero que conduce las almas perdidas al infierno, pero se niega a pasar a Dante porque todavía está vivo. Virgilio le ordena llevarlo por se tratar de un orden divino, pero enseguida se produce entonces un terremoto, surge una luz roja que pisca y Dante cae desmayado de miedo. Llegamos ahora al limbo de los cristianos u orco de los clásicos, la antesala del infierno. Aquí se encuentran niños inocentes, patriarcas y hombres ilustres de la antigüedad.
Nos acordemos que el limbo tiene una representación física, digamos, sin embargo, en astral, el conjunto de todas las cavernas del mundo simboliza esa zona del infierno. Aquí se encuentran aquellos que no recibieron las aguas del bautismo, los equivocados sinceros que no trabajaron en la alquimia. Los niños inocentes son, en realidad, como aquellos sumidos en la ignorancia radical y que desconocen los misterios de la sexualidad. En este círculo, Dante se despierta ya del otro lado del Aqueronte. La no travesía por Caronte es simbólica, así como el terremoto. Para mí es una alusión que el iniciado que baja los infiernos es una alma viva entre los muertos y pasa por otros procesos ahí. Virgilio palidece al guiar Dante hacia el interior del abismo, pero eso representa una compasión por las almas que allí habitan. Ahí, en el limbo, no se oye gritos, torturas ni lamentos desesperados como en el vestíbulo del infierno. Describe que el lugar está lleno únicamente de suspiros que hacían temblar el aire eterno. Dante siente una gran melancolía, dice que un gran dolor me oprimió el corazón al darse cuenta de que aquel lugar está lleno de niños, mujeres y hombres moralmente impecables, cuyo único pecado fue no haber sido bautizados o haber nacido antes de Cristo, en sus palabras. Ahí se encuentra la mansión de los justos, un castillo de 7 muros que rodea el limbo. Es la morada de muchos hombres ilustres de la antigüedad, o sea, grandes sabios, pero meramente intelectuales, además de santos que no trabajaron con las aguas. También nos comenta el maestro Samael que a los habitantes del limbo se les describe como sombras frías y espectros, con la conciencia profundamente adormecida. Viven como sonámbulos, repetindo mecánicamente las actividades que realizaban en vida. Siguen vendiendo en sus tiendas, conduciendo coches o frecuentando bares, totalmente inconscientes de su condición de muertos. La mayoría de nosotros, incluyendo muchos gnósticos, tras la muerte vamos a parar en el limbo, totalmente dormidos. No quiere decir que vamos a entrar en el infierno, quizá todavía nos conceda una nueva oportunidad, pero lo que es cierto es que todos nosotros debemos nos preparar para la muerte, que puede venir a cualquier momento. Así que tenemos que estar listos para huir de la luz gris ahumada del infierno y nos sumergir en el aro del arco iris de Bhagavan Vairochana. Tenemos ahora el círculo infernal de Mercurio. Aquí encontramos los lujuriosos y algunos pecadores carnales. También encontramos al rey Minos, quien en la antigua Creta no quiso sacrificar un toro blanco y como castigo Poseidón hizo que su esposa se enamorase del toro y de esa unión nació el Minotauro. Minos, el juez infernal, juzga las almas y las envía al castigo que les corresponde por cada pecado, sumergiéndolas en un gran torbellino incesante que las agobia en una soledad absoluta. Dante se topa con Minos, que escucha las confesiones de las almas y enrolla su cola alrededor de su propio cuerpo. El número de vueltas indica que ese círculo será arrojada el alma. Al ver un hombre vivo, Minos interrumpe su trabajo y grita una advertencia, diciéndole a Dante que tenga cuidado en quien confía y que entrar ahí es fácil, pero salir no lo es. Dante se calla y se encorre. Virgilio toma la palabra y vuelve a utilizar la fórmula mágica de autoridad divina para silenciar al monstruo, lo que les permite seguir adelante. Se ve a los lujuriosos arrastrados eternamente por un torbellino, similar a la pasión que los arrastró en vida, y que gozan incesantemente.
Al principio puede parecer placentero, pero a la larga les trae un gran dolor. Los condenados van y vienen desesperados entre el vicio y blasfeman incesantemente contra la castidad. Se siente el bullir perpetuo de las fuerzas pasionales que fluyen y refluyen incesantemente, además del viento huracanado de Mercurio. Ahí también se encuentran los bodhisattvas caídos que cambian sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Asimismo, allí también moran grandes iniciados que por amor a la humanidad renunciaron a toda felicidad. Amonestan, instruyen y muestran el camino de la luz a quienes se arrepienten. Ciertamente, muy pocas almas retornan desde este lugar a un nuevo organismo. Llegamos al tercer círculo de Venus, donde encontramos los glotones. Ahí también está el cancerbero y un personaje llamado Chíaco que hace una profecía a Dante. Si en el círculo anterior había una cierta atmósfera romántica y melancólica, con el encuentro de Dante ante una pareja llamada Paolo y Francesca, ahora tenemos un escenario repulsivo, degradante y fétido. Se ve a los glotones anegados en el cieno, la lluvia y el granizo, continuamente amenazados por el trifalce Cerbero. Una fuerte tormenta azota esas almas caídas en el suelo, bajo una fuerte lluvia. Este círculo es una sombra vital de las cantinas, cabarets y prostíbulos, y también escenas de grandes orgías y bacanales. Nos acordemos de aquella experiencia del maestro Samael cuando estaba en una pachanga, y en aquella noche tuvo una experiencia en que se encontraba en un festín macabro realizado por demonios. De pronto apareció su padre y le dice algo como: «Tú eres mi bodhisattva, te necesito para entregar el mensaje de Acuario. ¿Va a mí servir o qué?». Y desde entonces abandonó los festines, glotonerías y borracheras. Vale mucho la pena que todos lean el capítulo 7 del libro Sí a Infierno, Diablo y Karma. También en el matrimonio perfecto, el maestro nos dice a la letra: el borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. Y nuevamente en Sí a Infierno comenta también: aquellos que han vivido siempre de orgía en orgía, de cantina en cantina, submergidos entre el lodo de los grandes festines, banquetes y borracheras, saben muy bien lo que se siente después de una noche de parranda. Así que todo eso es muy sutil y miren a dónde nos lleva en el abismo. Los perdidos sufren la sed insaciable de la gula y se sufre la cara opuesta y subsiguiente al placer, que es el dolor. El guardián de este círculo es Cerbero, el perro mitológico de 3 cabezas. Cerbero percibe la llegada de Dante, ladra furiosamente y muestra los colmillos. Dante se queda paralizado por el miedo ante la agresividad de la bestia. Para librar a Dante del peligro, Virgilio se agacha, coge 2 grandes puñados del fango fétido del suelo y los arroja directamente a las bocas abiertas de Cerbero. El monstruo se traga el lodo con avidez y se calla, saciado temporalmente por esa suciedad. Libres de Cerbero, Dante y Virgilio comienzan a caminar por el círculo. El espacio está tan abarrotado que los poetas se ven obligados a pisar sobre las almas caídas. Aunque parecen cuerpos reales bajo sus pies, se dan cuenta de que las almas que allí se encuentran no son más que sombras vacías, apariencias físicas sin materia real, que ofrecen resistencia al tacto, pero están hechas de aire. Ahora llegamos al círculo infernal del Sol.
Aquí se encuentran las almas de los ávaros y de los pródigos y una disertación sobre la fortuna. Nada más entrar, los poetas se topan con Plutón, el dios mitológico clásico de la riqueza y el inframundo. Virgilio repreende duramente a Plutón, llamándole lobo maldito, y el monstruo se derrumba en el suelo impotente. Tras superar al guardián de este círculo, Dante mira hacia el valle y queda consternado ante la cantidad de almas condenadas. Describe el castigo con asombro y precisión geométrica. Allí se ve el castigo de los ricos, siendo que el círculo está dividido en dos mitades. Por un lado están los ávaros, por el otro los pródigos. Ambos están condenados a empujar pesos inmensos que simbolizan sus fortunas en la tierra utilizando su propio pecho. Caminan en semicírculos opuestos y cuando chocan a mitad del camino se insultan violentamente gritando: ¿Por qué atesoras?, gritan los pródigos. ¿Y por qué derrochas?, gritan los ávaros. Tras el choque, dan media vuelta y repiten el proceso eternamente. Al observar atentamente al grupo de los ávaros, Dante se da cuenta de que muchos de ellos tienen la cabeza rapada, la tonsura clerical, y así reconoce el pecado de la Iglesia, dándose cuenta de que ahí se encuentran papas, cardenales y sacerdotes. Indignado y curioso, le pregunta a Virgilio: «Maestro, ¿no debería ser capaz de reconocer a algunos de ellos, ya que todos fueron hombres de la Iglesia?» La lección de Virgilio sobre la identidad dice que él ha explicado a Dante que no podrá reconocer a ninguno de ellos. El pecado de la avaricia ha borrado la individualidad de esas almas. En la tierra vivieron de forma tan mezquina y oscura que en el infierno han perdido los rasgos y características humanas que los hacían únicos. Se han convertido en una masa anónima de ira. Además, los clérigos, papas y cardenales están cubiertos por un manantial de aguas oscuras que genera un pántano. Unos y otros, derrochadores y ávaros, se atacan mutua e incesantemente, siendo que no se reconciliarán jamás, en medio de una espantosa desesperación. También se proferen blasfemias contra la divinidad. Eso nos muestra que la avaricia y la prodigalidad culminan en un fin común, que es la mendicidad debido a los desequilibrios en la ley del trogo autoegocrático cósmico común. También es el sitio de los jugadores de loterías y barajas, así como los sacerdotes y jerarcas que codiciaron bienes ajenos. En el quinto círculo tenemos la esfera sumergida de Marte, donde se encuentran los iracundos. Es aquí que se encuentra la laguna Estigia. Un personaje llamado Flegias transborda a los viajeros al otro lado de la laguna y culminan con la llegada a la ciudad de Dite, la fortaleza que separa el infierno superior, que son los pecados de debilidad y descontrol, del infierno inferior, que son los pecados de malicia, violencia y fraude. Los poetas siguen el curso de una fuente de agua oscura y hirviente. Esa agua desemboca en una inmensa cuenca gris y pantanosa llamada Estigio. Dante mira fijamente el lodo de la laguna y ve a personas desnudas, con los rostros deformados por la ira. No solo se golpean con las manos, sino que se atacan con la cabeza, con el pecho, con los pies y se arrancan trozos unos a otros con los dientes. Virgilio entonces señala la superficie del agua que está llena de burbujas. Le explica a Dante que bajo ese fango yacen sumergidas las almas de los asidiosos, aquellos que alimentaron en su corazón un humo amargo y perezoso, negándose a disfrutar de la alegría de la vida, son los melancólicos. Intentan entonar una triste y lenta letanía, pero el fango les ahoga la garganta, provocando solo un burbujeo en la superficie.
Se dice que aquí pues se pune a los melancólicos. Más adelante, tras una travesía por la barca de Flegias, un personaje que incendió el templo de Apolo en la Grecia antigua, tras un ataque de furia, llegan a las murallas de la ciudad de Dite, que brillan con un rojo incandescente debido al fuego eterno que arde en su interior. El canto 9 está relacionado con las puertas de Dite, las tres furias y el llamado mensajero celestial. También ahí se encuentran las tres furias, Megera, que profiere siniestros aullidos, Alecton y Tisífona. Todas les amenazan con la medusa Gorgona. Las tres furias representan a los tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás. Ellos presentan los ojos en los laterales de la cabeza. Las furias miran a Dante y gritan: «Que venga Medusa y así lo convertiremos en piedra». Se arrepienten de no haber castigado a Teseo cuando irrumpió en el infierno y ahora quieren petrificar a Dante. Ante la mención de Medusa, que convierte en piedra a quien la mira, Virgilio actúa con rapidez. Ordena a Dante que se dé la vuelta y cierre los ojos. Como no confía solo en las manos de Dante, el propio Virgilio coloca sus manos sobre los ojos del discípulo, cubriéndolos por completo. Nos acordemos que Teseo miró a través del reflejo en su escudo a la medusa, pero nunca directamente, porque eso significa se identificar con determinado defecto. Necesitamos del espejo de la autoobservación para ver el yo en acción. Hay también numerosas tumbas de fuego en que se hallan introducidos los herejes. Dos ángeles caídos tratan de detenerlos, pero un mensajero celestial los somete y les abre las puertas de la tenebrosa ciudad de Dite. El escenario es de desolación. Dante se encuentra ante una inmensa llanura que parece un vasto cementerio. El suelo está repleto de tumbas abiertas, pero con un suplicio adicional. Entre las tumbas hay llamas esparcidas por doquiera, lo que hace que los ataúdes de piedra estén incandescentes, más calientes que el hierro en la forja de un herrero. El lamento de los herejes. Desde el interior de las tumbas surgen terribles lamentos de sufrimiento. Dante pregunta a Virgilio quiénes son esas personas. Virgilio explica que allí yacen los heresiarcas, los líderes de las herejías y sus seguidores de todas las sectas. En verdad que aquí ya es una visión del sexto círculo. En el círculo infernal de Júpiter encontramos los herejes, los blasfemos, tiranos y ateos materialistas. También se habla de la distribución de los condenados en el infierno a partir de ahí. A partir de este punto se purgan los pecados cometidos por actos volitivos y conscientes. Aquí las almas recuerdan el pasado y entreven el futuro, pero no pueden conocer el presente. Un contemporáneo de Dante, llamado Farinata, profetiza a él su destierro y exilio. Se dice que es un lugar de densidad pétrea insoportable. El tiempo se vuelve muy lento, cada minuto parece siglos, volviéndose la vida tediosa e insoportable. Los condenados dentro de sus sepulcros sienten sus propias pasiones, odios y limitaciones. Los sepulcros representan los estados sepulcrales, es decir, las condiciones demasiado estrechas y limitadas de la subconsciencia y de la infraconsciencia. Y Virgilio explica a Dante la organización del infierno a partir de este punto. Explica que todos los pecados castigados a partir de ahí abajo implican la malicia, una acción deliberada para causar daño a otra persona, y que el objetivo de la malicia es la injusticia. Entonces se dividen los demás círculos. El séptimo círculo es de la violencia, dividido en tres valles.
violência contra o prójimo, assassinos e tiranos, violência contra uno mesmo, suicidas e derrochadores de bienes, e violência contra Deus, blasfemos, sodomitas e usureiros. O 8º círculo é dedicado à fraude comum, castiga o engano contra pessoas que não tinham motivos especiais para confiar en el pecador, aduladores, ladrones, falsificadores e políticos corruptos. El fraude es un pecado típicamente humano, por eso Dios lo odia más y se sitúa más abajo. El 9º círculo es fraude con traición. Ahí se encuentra el fondo del infierno, cosito, llamado cosito. Se castiga el fraude contra quienes tenían un vínculo especial de confianza, como los traidores a la patria, a los amigos, a los familiares y sus benefactores. E agora el círculo infernal de Saturno, que es dividido en varios recintos. Aquí en ese círculo encontramos los violentos. En el primer recinto encontramos los violentos contra el prójimo. El paisaje es brutal, marcado por rocas desmoronadas que recuerdan a un gran desprendimiento y un inmenso río de sangre hirviente. Se dice que las rocas derrumbadas cayeron a causa del terremoto que se produjo cuando Cristo bajó al limbo. El Minotauro encuentra-se en un barranco y se queda enfurecido por una burla de Virgilio y él vigila este círculo. Aproveitam a cegueira de sua fúria para burlar sua vigilância, escapando por entre umas rocas derrumbadas. Los centauros vigilan la inmersión de los violentos contra el prójimo en el río Phlegethon, siendo que el centauro Neso les pasa a través de este río. En el segundo recinto encontramos los violentos contra sí mismos e contra as coisas próprias. Aqui há uma selva dolorosa, cujos árboles encierram as almas de los suicidas. Las arpías, al devorar sus hojas, les causan dolor e abrem paso por donde esse dolor se exhala. Se justifica essa situação porque não seria justo volver a tener lo que uno se ha quitado violentamente. De repente suena um ruído ensordecedor. 2 hombres desnudos y arañados corren desesperados por el bosque, rompiendo las ramas de los árboles. Tras ellos corre una jauría de perras negras y hambrientas, que alcanzan a uno de ellos, le despedaza el cuerpo y se lleva sus miembros. Estos son los derrochadores que han destruido sus propias riquezas com uma fúria autodestructiva. En el tercer recinto están los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Dante y Virgilio transitan por un desierto de arena ardiente bajo una continua lluvia de fuego, símbolo este de la pasión animal caracterizada por el color rojo perceptible en las auras de los condenados. Aquí es el anticipo de los ríos infernales Phlegethon y Leteo. Los violentos contra Dios son aquellos que niegan la divinidad, incluidos los ateos, los escépticos y los pícaros del intelecto. Y aquí también entran los comunistas por haber despojado a la humanidad de sus valores espirituales. Aún en el tercer recinto tenemos los violentos contra la naturaleza, los sodomitas y similares, condenados a correr eternamente bajo el fuego. Incluye delitos sexuales como obligar a la pareja a mantener relaciones, la masturbación, las relaciones durante el embarazo o la menstruación y el homosexualismo lesbianismo. También abarca la inseminación artificial en animales y los injertos artificiales en frutas y verduras. También hay los violentos contra el arte. Herión, el monstruo volador con rostro humano, cuerpo de réptil y garras de león,
transporta a Dante y a Virgilio. Los usureros se encuentran confinados en las ardientes arenas. Hay un bosque oscuro, mezcla de mineral y de fuego, con ramas ruidosas e entrelazadas y con espinas venenosas. Las almas germinan del suelo, mezcla de mineral y de fuego, brotando como plantas. Las arpías les causan infinito dolor al devorar sus hojas. El octavo es el círculo infernal de Urano, donde se encuentran los fraudulentos. En el primer foso encontramos los rufianes y seductores. Ellos se aprovechan de las pasiones de los demás para servir sus propios intereses, pasionales y sexuales. Dante mira desde lo alto del puente y ve dos filas de almas corriendo en direcciones opuestas mientras son azotadas violentamente en la espalda por demonios con grandes látigos. En el segundo foso encontramos los aduladores que explotan a los demás, engañando sus deseos con palabras, símbolo de la corrupción de la lengua entre los hombres. Los poetas avanzan hacia la segunda zanja, donde el ambiente se vuelve sensorialmente repulsivo, las almas gimen y se golpean a sí mismas en un entorno fétido. Los aduladores pasan la eternidad submergidos hasta el cuello en una trinchera llena de heces humanas. Aquí en el tercer foso encontramos los simoníacos. Son los sectarios que prostituyen a cambio de oro y plata las cosas de Dios, que en verdad vienen del Espíritu Santo. Se encuentran hundidos cabeza abajo en el suelo, con los pies al aire, convertidos en antorchas. Aquí se encuentra el Papa Nicolás III, quien espera a muchos de sus sucesores, representando la avaricia del papado y el comercio que se realiza con las cuestiones sagradas. En el cuarto foso están los adivinos. Sus cabezas colocadas al revés sobre sus hombros miran y por tanto caminan hacia atrás. Representan a quienes usurpan el poder de Dios por pretender ilegítimamente conocer el futuro. En el quinto foso están los barateros o traficantes de la justicia, estafadores enriquecidos con el cohecho o tráfico de cargos públicos. Resultan ser similares en la vida civil a los simoníacos en la vida religiosa. Dante y Virgilio llegan a una zanja llena de brea negra y hirviente, tan densa como la que se utiliza en los astilleros de Venecia. Al igual que sus negociaciones políticas se llevaron a cabo en la oscuridad y de forma encubierta, ahora se encuentran totalmente sumergidos en la brea oscura. Un demonio negro llega corriendo con un político corrupto de la ciudad italiana de Lucca a cuestas y lo arroja al alquitrán. Aparecen los Malebranche, garras malignas, una banda de demonios alados armados con largos tenedores. Si algún pecador intenta salir a la superficie para aliviar el calor, los demonios lo empalan y lo desgarran, burlándose de que allí se baila a cubierto. Los hipócritas, ofreciendo una aparente impresión de silencio, soledad y recogimiento, las tres virtudes de la vida monástica, desfilan en procesión conventual en este foso, revestido de largas capas doradas por fuera, pero de pesado plomo por dentro. Aprovecha Dante para satirizar contra las ambiciones políticas imperantes en la Iglesia y en sus órdenes. Caifás, el sumo sacerdote que propuso la muerte de Cristo, aparece crucificado en el suelo con 3 estacas. Sufre un castigo al ser pisoteado por los demás pecadores que llevan capas de plomo, mientras que Anás y otros miembros del consejo
sufren el mismo castigo. Los ladrones, igual que en la vida robaban propiedades ajenas, aquí se les despoja de su propia forma. Un personaje célebre aquí es el famoso ladrón Caco, que fue crucificado al lado de Jesús y representa el malo ladrón. Corren intentando escapar del castigo, pero continuamente siguen convirtiéndose en serpientes. Como en la tierra desconocieron las palabras mío y tuyo, aquí pierden la capacidad para diferenciar entre el yo y el tú. Dante es reprendido por Virgilio debido a su pereza. El pecador arrepentido debe reconquistar su libre albedrío para dominar la tendencia al mal y subir hacia el bien por la difícil senda de la expiación. Aquí en el octavo foso están los falsos consejeros del engaño, los que roban a otros su integridad moral. Se reprende la inmoralidad de la utilización del fraude con finalidad política. Se condena la astucia política como norma de actuación en lugar de las leyes divinas que deberían regular las relaciones de la vida pública. Dante y Virgilio suben por un empinado puente de piedra y miran al fondo del octavo abismo. Dante compara lo que ve con un valle lleno de luciérnagas en una noche de verano. En realidad, el abismo está repleto de llamas que se mueven por sí solas. Al igual que esos hombres actuaron a escondidas y utilizaron su inteligencia para quemar y destruir la vida de los demás entre bastidores, ahora pasan la eternidad completamente ocultos y envueltos en lenguas de fuego individuales. La lengua de fuego representa la lengua humana que utilizaron para engañar. En el noveno foso del octavo círculo están los sembradores de discordias y cismáticos. Los cizañeros sufren eternamente descuartizados. Los sembradores de discordias pueden clasificarse en tres grupos, de orden religioso, político y familiar. Al asomarse al fondo del noveno foso, Dante se encuentra con la multitud de almas que sufren brutales mutilaciones físicas. Al igual que en vida, estas personas dividieron, trocearon y separaron el tejido social, religioso o familiar de la humanidad, su castigo en el infierno consiste en que sus propios cuerpos sean físicamente troceados, desgarrados y abiertos. Los pecadores dan vueltas sin cesar alrededor del foso. A medida que los pecadores continúan su recorrido alrededor del círculo, sus heridas se curan milagrosamente, solo para que el cuerpo quede totalmente intacto cuando se reencuentren de nuevo con el demonio y la espada. Aquí, en el décimo foso, están los falsificadores, deformadores y charlatanes. Aquí encontramos los deformadores de metales o falsos alquimistas, que son los tântricos negros. Los falsificadores y deformadores de palabras aparecen como perros rabiosos, castigados por la justicia divina y como instrumentos de la propia justicia porque se muerden unos a otros. Es un lugar ígneo y pétreo simultáneamente, y el fuego tortura los perdidos. Aquí se ve un escenario horripilante en que hay millones de seres despedazados, hiriéndose con sus uñas y dientes, personajes decapitados, y los condenados se hallan introducidos cabeza abajo en pozos y llamas. Cali o Proserpina, reina de los infiernos y de la muerte, devora las almas y tras ello surgen en su aspecto positivo. Aquí hay el inicio del proceso de osificación, cristalización y destrucción del ego animal a través de la reducción a polvareda cósmica de los agregados psíquicos por medio de la Madre Divina, quien devora a su Hijo.
y llegamos al último círculo infernal, que es lo de Neptuno. Esa es la zona más profunda del abismo, donde el calor del fuego desaparece por completo y da paso al hielo eterno. Aquí son castigados los traidores, repartidos en 4 zonas concéntricas. Primeramente hay el pozo de los gigantes. Ellos están enterrados de la cintura para abajo en el pozo central y simbolizan la fuerza ciega, completamente animal, que queda en el alma cuando han desaparecido los lazos del amor, se volviendo la falsa luz del intelecto en su nivel más elevado. Se cruzan con un personaje llamado Nimrod, el constructor de la Torre de Babel, que grita palabras sin sentido en una lengua incomprensible. Virgilio le repreende y le explica que Nimrod perdió la capacidad de comunicarse como castigo por haber confundido las lenguas de la humanidad. Enseguida hay el lago Cosito, que aprisiona las almas de los traidores. En su primer recinto están los traidores a su propia sangre o parientes. Las almas están atrapadas en el hielo hasta el cuello, con la cabeza inclinada hacia abajo para que sus lágrimas caigan y no les congelen los ojos. Mientras camina distraído, Dante da una patada sin querer a la cabeza de una de las almas atrapadas en el hielo. El alma llora y grita preguntándose por qué la está pisando. Es un contemporáneo suyo. Al final del canto, Dante divisa 2 almas congeladas en el mismo agujero. Una de ellas está situada encima de la otra, roendo furiosamente la nuca y el cráneo del alma de abajo, como un hombre hambriento devora un trozo de pan. En el segundo recinto de este lago tenebroso están los traidores a la patria, la zona de Antenora. Al avanzar hacia el centro, las almas de esta zona mantienen la cabeza erguida y el viento congela sus lágrimas directamente en los ojos, formando una costra de cristal que les impide de llorar. En el tercer recinto están los traidores a sus propios huéspedes y amigos. El canto 33 comienza con el alma que roía el cráneo, limpiándose la boca ensangrentada en el cabello de la víctima para poder hablar. Se trata del conde Ugolino de la Gerardesca, y su víctima es el arzobispo Ruggieri. Ugolino narra a Dante una de las historias más terribles de toda la obra. Él y Ruggieri eran aliados políticos en la ciudad italiana de Pisa, pero Ruggieri lo traicionó. Ugolino fue encerrado en una torre de piedra que pasó a conocerse como la Torre del Hambre, junto con sus 4 hijos y sus nietos pequeños. Tras meses de confinamiento, la puerta fue sellada y los niños comenzaron a morir de hambre uno a uno ante sus ojos. En su desesperación ciega y hambrienta, Ugolino confiesa que el hambre pudo más que el dolor, una clara alusión al hecho de haber devorado los cuerpos de sus propios hijos muertos. Vale la pena mencionar la zona de Ptolomeia, de los traidores de los huéspedes. Aquí los traidores de sus propios invitados y huéspedes yacen tumbados boca arriba sobre el hielo, con los ojos completamente sellados por lágrimas congeladas. Aquí las criaturas involucionantes se desintegran definitivamente en una inercia espantosa. Opresión entre el hielo, sus rostros miran arriba. Los torturados apenas pueden llorar, pues sus lágrimas se petrifican y vuelven a clavárseles en sus ojos. Hay la desintegración final y definitiva del yo por la madre naturaleza. Los reos por alta traición son juzgados de inmediato por leyes superiores de la justicia divina y sentenciados a la muerte.
van directamente al noveno círculo. Desintegrado el ego, las almas se convierten en elementales de la naturaleza, que son en verdad esencias fracasadas o mismo podemos decir inocentes fracasados. Por fim, temos o recinto de Giudecca ou Judesca, em alusão a Judas, donde encontramos os traidores a seus benefactores. O último canto do infierno começa com Virgílio citando um himno latino modificado: Vexila regis prodeunt inferni. Se acercam os estandartes del rei del infierno. Aqui as almas estão completamente submergidas em el hielo, transparentes como parra em cristal, congeladas em posturas retorcidas, umas de pé, outras boca abaixo, outras encurvadas como arcos. Dante camina em silêncio absoluto, sentindo o frio mais intenso de sua vida e se descreve a si mesmo como ni vivo ni muerto. En el centro exacto del hielo surge la figura colosal de Lúcifer, el ángel que en otro tiempo fue el más bello y que ahora está atrapado hasta el pecho en el hielo del centro de la tierra. Es un monstruo gigantesco con 3 cabezas, una parodia grotesca de la Santísima Trinidad. La delantera es roja, representando el odio, la de la derecha es amarilla, impotencia, y la de la izquierda es negra, ignorancia. De debajo de cada cabeza brotan 2 inmensas alas de murciélago que batem sin cesar, generando los vientos fríos que congelan el cocito. Llora por sus 6 ojos, mezclando lágrimas con sangre y baba. Eso es la masticación eterna. En cada una de sus 3 bocas, Lúcifer mastica y deshuella con los dientes a los 3 mayores traidores de la historia de la humanidad: Judas, Bruto y Casio. Pero nos acordemos que el maestro Samael comenta que Judas aquí representa el Judas interior de cada uno, porque el auténtico Judas en verdad cumplió un papel en el drama cósmico y es el discípulo más exaltado de Jesús. Curiosamente, Judas, siendo un maestro despierto, se encuentra en los mundos infiernos ayudando las almas que quieran se arrepentir. Dante y Virgilio salen de ahí aprovechando el momento en que las alas de Lúcifer se abren, se agarran al espeso vello del pecho del monstruo y comienza a descender hacia sus piernas. Al llegar a la altura de las caderas de Lúcifer, el centro exacto de gravedad del universo, Virgilio realiza un esfuerzo físico inmenso, gira el cuerpo boca abajo y empieza a subir, trepando por el vello hacia las piernas de Lúcifer. Virgilio deposita a Dante en una grieta de la roca. Cuando Dante mira hacia atrás, se queda desconcertado al ver que las piernas de Lúcifer ahora apuntan hacia arriba. Virgilio le explica que han atravesado el centro de la Tierra y han cambiado de hemisferio. Ahora se encuentran en el hemisferio sur, bajo Jerusalén. Y la esencia de todos esos procesos es que todo aquel que baja al infierno debe vencer a su Lucifer interior. El maestro Samael nos indica: quien muere en sí mismo libera a Lucifer encadenado y él le paga con creces porque es un coloso. Antes de finalizar, se queda la invitación para que todos reflexionen profundamente en esos temas que hablamos aquí, buscando corregir sus errores, que muchas veces son muy sutiles, como vimos en los primeros círculos. La cuestión de la sexualidad y yo añadiría del alcohol. El maestro Samael es claro sobre ese tema en el misterio del Lauro Florecer, cuando habla en 2 capítulos distintos sobre el demonio alcohol. No necesitamos ser radicales, pero mucho cuidado con eso. En las palabras del maestro Samael en la conferencia Relevantes Manifestaciones Doctrinarias, título original: El descenso del Cristo al principio de cada era y otros temas de ocultismo,
Oye, mira como cambiaron radicalmente el título en ese quinto evangelio. Pues ahí el maestro dice a la letra: con el alcohol no puede haber compromisos, porque tarde o temprano el demonio del alcohol le mete a uno la puñalada por la espalda. Con él hay que ser radical, o se toma o no se toma, pero compromisos de ninguna especie. Otro punto que gustaría señalar es eso de la traición. En algunas instituciones suele ocurrir que cuando un misionero la abandona o sale por sí mismo, dice que es traición, que hubo un juramento y varias otras cosas, pero es la más pura mentira. Todos nosotros tenemos el libre albedrío y no es traición salir, especialmente cuando uno descubre cosas que van mal por ahí. La fidelidad ciertamente es una virtud importante, pero para ser fiel hay que conocer primero. Y en verdad, los traidores son aquellos que cambian la doctrina del maestro Samael, aunque sutilmente. Y finalmente llega el momento de la salida hacia el purgatorio. Al final, Dante y Virgilio cruzan el río Leteo para llegar al monte del purgatorio. Los poetas no regresan por el camino por el que vinieron, se adentran en un túnel oscuro y subterráneo, guiados por el sonido de un pequeño arroyo, el río Leteo, que discurre llevando consigo los pecados borrados de las almas del purgatorio. Caminan sin descanso hasta que, a través de una abertura redonda en la roca, Dante ve por fin el cielo nocturno. El infierno termina con el famoso y esperanzador verso dicho por Dante: y de ahí salimos para volver a ver las estrellas. Gracias por su audiencia. Sigan acompañando las series sobre la Divina Comedia. Próximamente hablaremos sobre el purgatorio, paz inverencial.